Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Un juez bloquea el decreto de Trump que restringe la nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos. También la percepción de inseguridad sube con Sheinbaum y se dispara en Culiacán. Y la inflación entra por fin al rango esperado por Banco de México. Ya es viernes 24 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast para que no se pierdan ningún episodio. Hoy está conmigo Fernanda Hernández, editora de Internacional en Expansión. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Gonza. Estoy muy bien. Estoy muy contenta de estar otra vez en el Expansión Daily para comentar muchos temas y sobre mi personaje favorito, Donald Trump. Hasta parece sorprendida de estar en el podcast con tanta información internacional, mi querida Fer. Pero bueno, antes de seguir con los temas, como hemos platicado en estos días, Trump está haciendo muchos cambios y esto también afecta de manera significativa al mundo tecnológico. De hecho, yo creo que es uno de los escenarios o uno de los sectores que más se ha movido desde la toma de posesión hace apenas unos 4 días. Así es que hoy les queremos recomendar que escuchen el episodio más reciente de Geek Hunters para pues entender un poquito más al respecto de esto que está sucediendo. Y bueno, ya saben, les dejamos la liga en la descripción para que se enteren de qué cambios harán las redes sociales para adaptarse a las ideas del nuevo presidente de Estados Unidos. Ya saben, en cualquiera de las plataformas en la que están escuchando este daily, terminan, se van para escuchar Geek Hunters. Y bueno, el tema principal, Fer, uno que causó mucho revuelo y que ya de saque generó controversia judicial, es este decreto, esta orden ejecutiva que firmó el presidente en su primer día como mandatario, que restringe la nacionalidad por nacimiento allá en Estados Unidos. Una persona que nacía en territorio estadounidense se convertía de manera automática en ciudadano de ese país. Donald Trump le puso fin, por lo menos, bueno, intentó ponerle fin a través de una orden ejecutiva. Sin embargo, el juez federal de Seattle, John Coganer, bloqueó la aplicación de la orden que recorta, insisto, este derecho a la ciudadanía automática porque es, tal cual lo dijo, descaradamente inconstitucional. Es algo que esperábamos también con muchas de las medidas de Trump, pero especialmente con esta, que empezaran a llegar muchos desafíos legales. No puedes nada más llegar, firmar un decreto y querer cambiar la Constitución. Esos decretos y ese tipo de decisiones van a tomar mucho más que la firma de Donald Trump. Y bueno, lo que pasó es que este jueves hubo una audiencia en respuesta a una demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. Y en esta, el juez emitió una orden de restricción temporal que le impide a la administración de Donald Trump aplicar esta orden, que ya decimos es bastante polémica, durante 14 días, mientras sopesa si firma un mandato judicial preliminar. Sí, a ver, el argumento que están utilizando los estados es que viola el derecho consagrado en la cláusula de la ciudadanía, el de la enmienda número 14 de la Constitución, que establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos, pues es, ya lo mencioné, ciudadano de ese país. Recordemos que la Constitución estadounidense tiene bien pocos cambios. En realidad, hacer modificaciones en la Constitución de ese país es un proceso largo, es un proceso complicado, y desde su adopción en el siglo XVIII en realidad ha habido únicamente 27 enmiendas, y una de ellas es esta que permite o que le otorga a las personas nacidas en territorio estadounidense la ciudadanía. Por lo tanto, no nada más es una orden pues sí, tal cual, una de las decisiones, una de las órdenes ejecutivas más controvertidas, también es una de las que posiblemente veamos con menor efectividad, pese a que han estado intentando mucho desde la presidencia que las agencias federales le nieguen la ciudadanía
a los recién nacidos allá en Estados Unidos que no se, o sea, que sean de padres, vamos a llamarle, que estén de situación irregular allá en ese país, pues bueno, vamos a ver mucha controversia y mucho jaloneo jurídico. Sí, además Trump suele decir que Estados Unidos es el único país del mundo que otorga este derecho así. Es una mentira porque simplemente de los dos lados de la frontera, tanto en Canadá como en México, se otorga el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este decreto en especial. Va a seguir en los tribunales. Uh-huh. Trump ya dijo que lo va a apelar, que su Departamento de Justicia buscará apelar el fallo. Seguramente va a terminar en la Corte Suprema, como muchas decisiones de Trump, sobre todo de su gobierno anterior. Hablando de su gobierno anterior, también esta medida es algo que ya ha buscado hacer desde 2018 y pues a ver si se le hace, pero como bien dices, se ve muy poco probable. Sí, la verdad es que es una decisión muy controvertida que, te digo, será pues puesta bajo lupa jurídica muy fuerte, no nada más con esto, sino con otras, en otros estados también lo vamos a ver. Y sí, bueno, también es una preocupación importante para muchas personas que posiblemente puedan ser padres de hijos nacidos allá en Estados Unidos. Y bueno, también en esta misma tónica, lo que estamos observando, Fer, es que las restricciones de Trump que vimos desde el día 1 en realidad no han frenado las olas de migrantes, y el gobierno capitalino calcula que tan solo en la Ciudad de México hay más de 3,000 migrantes que están, vamos a llamarle, varados por estas nuevas medidas, pero que insisten en llegar a Estados Unidos. Claro, muchos migrantes siguen teniendo la mira puesta en el llamado sueño americano, a pesar del endurecimiento de las normas para entrar en la frontera tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y buscan cruzar con o sin la aplicación CBP One, que se suspendió tan pronto Donald Trump tomó posesión del cargo. Y decenas de personas que provienen de varios países latinoamericanos, incluso lo hemos dicho, provienen de otros continentes, se mantienen bastante firmes con este deseo, a pesar del refuerzo militar en la frontera sur de Estados Unidos y de las restricciones incluso al asilo o al refugio que ha ordenado el presidente republicano. Entonces su plan es el mismo: entrarse a las autoridades y solicitar asilo cuantas veces sea necesario. Si me expulsan, vuelvo. Y la verdad es que David Santiago, nuestro compañero, recopiló bastantes testimonios, algunos bastante interesantes. Por ejemplo, el de Carmela, una migrante salvadoreña que está en Ciudad de México para juntar dinero y continuar su viaje hacia Matamoros, y de llegar a Estados Unidos porque quiere reunirse con su hijo de 15 años que ya la espera en Texas. Sí, la verdad también nos dio a conocer la historia de Brian, un migrante venezolano de 23 años. Él lleva 6 meses de viaje en los que usó CBP One para tener una cita para pedir asilo, pero pues esto terminó en una detención de 10 días, y una deportación a Villahermosa. Vaya, varias historias. Un dato muy interesante, por cierto, que dio a conocer ayer la presidenta, es que, de acuerdo con información de Latino Donor Collaborative Think Tank, los casi 40 millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos aportan 2 billones con B de dólares al Producto Interno Bruto de la economía estadounidense. Esto es casi 8%. Ay, yo quiero hacer un apunte rápido. Lo que quiere recortar Musk con esta agencia de eficiencia gubernamental que se inventó Donald Trump es eso, justo esa cantidad, 2 billones de dólares al gasto público. Pues es sin duda, estamos hablando de cifras verdaderamente astronómicas, y también es valiosísimo lo que ponen los migrantes mexicanos allá en Estados Unidos a la economía de ese país. Pero bueno, también ayer tuvimos a Trump en Davos por videoconferencia desde la Casa Blanca. El mandatario republicano declaró que si las empresas del mundo fabrican sus productos en Estados Unidos, se van a beneficiar, van a tener impuestos bajos, y si no, que aguanten los aranceles. Este señor, de verdad, este presidente, y la palabra aranceles la trae en la punta de la lengua siempre. El lunes literalmente dijo que aranceles es la palabra más hermosa del mundo. Yo creo que solo después de Dios y religión, eso lo dijo Trump más bien, y que pues es hermosa porque nos va a hacer ricos, así, rich as hell, es lo que dijo Donald Trump ese lunes. Le encanta la palabra y le encanta la implementación, aunque a veces siento que Trump no sabe cómo funcionan realmente los aranceles. Pero bueno, también aprovechó esta tribuna en Davos para recordar sus planes en reducción de impuestos y su lucha contra la inmigración
irregular, que es lo que hemos estado hablando en este podcast. Además de que también aprovechó para darle un mensaje a Arabia Saudita y a los países de la OPEP y pedirles que bajen el coste del petróleo, pues afirmó que si el precio fuera más bajo, la guerra entre Rusia y Ucrania pararía inmediatamente. No le hallo mucha lógica o correlation a su comentario, pero es lo que dijo. Bueno, en términos generales, pues ya sabemos, ¿no? Que mezcla todo tipo de temas en sus discursos. Desde luego, volvió a mencionar su intención de los aranceles contra algunos de sus principales socios comerciales como China, Canadá y México. Aunque fíjate que en el caso de México no nos dio tan duro. De hecho, estaba mencionando que, a ver, sí dijo que México ha tratado de manera injusta a Estados Unidos, pero que estaba lidiando, entre comillas, bien con el país, lo cual ya en términos trumpianos es salir bien librado de un discurso, sobre todo en un foro como Davos. Sí, fue un fiu. Exactamente, una bala esquivada, por lo menos una de tantas que sí nos han tocado. Cambiando radicalmente de tema, Fer, la percepción de inseguridad en el país ha aumentado con Claudia Sheinbaum, pero en el caso de Culiacán se ha dado un disparo tremendo. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, la percepción de inseguridad pasó de 58% de 2024, que fue el último mes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a prácticamente ya 62% en diciembre, que fue el tercer mes de la administración de Sheinbaum. Pero el caso, insisto, de Culiacán es histórico, Fer. Sí, las cifras que tenemos de esta ciudad son terribles. El 90% de su población adulta dijo sentir miedo a ser víctima de algún delito en diciembre pasado, pero cuando la violencia comenzó a subir en la capital de Sinaloa, que fue en septiembre, esta percepción era de solo 55%, y un año antes era de 43%. Ha aumentado muchísimo la percepción de inseguridad y creo que con justa razón. Sí, totalmente justificado. La verdad es que las escenas y los momentos que han vivido allá los habitantes de Culiacán es bastante terrible. De verdad vale la pena repetir esto. Diciembre de 2023, 4 de cada 10 habitantes de esta ciudad se sentían inseguros. En diciembre del año pasado, insisto, hace menos de hace prácticamente un mes, 9 de cada 10. Hay otras ciudades que también han reportado un incremento de septiembre a diciembre del año pasado. Por ejemplo, Uruapan en Michoacán pasó de 85 a 92%. Villahermosa, Tabasco, 79 a 95%. Eso es tremendo. Monterrey, Nuevo León, 60-69%. También, Querétaro, chécate, 38 a 66%. O sea, lo que genera el efecto, recordemos que precisamente a finales del año pasado, en el último trimestre, vimos esta escalada de violencia, aquel asesinato terrible, no recuerdo si fue en noviembre o diciembre, en un bar allí en Querétaro. Sí, y bueno, y volviendo a Sinaloa, en Mazatlán pasó de 40 a casi 68% la percepción de inseguridad. Y bueno, en varias ciudades más también. Por ejemplo, aumentó en 14 de las alcaldías de la Ciudad de México. Sí, la verdad es que un incremento generalizado de esta percepción de no sentirnos seguros donde vivimos. Y bueno, aprovecho para dejar aquí una pregunta, Fer, escuchas, contéstenos en la plataforma de podcast, en la sección de comentarios en la que nos están escuchando. También, ya saben, nos pueden dejar todos sus comentarios en nuestras redes, @expansión MX, en absolutamente todas. Pues díganos si ustedes también, al igual que estos datos del INEGI, se sienten más inseguros en la ciudad, en el lugar en donde viven, si no sienten que haya cambiado mucho. Ahí platícanos, ya saben que siempre leemos todo lo que nos escriben. Y bueno, una noticia bastante interesante también, hablando del futuro, del nuevo orden mundial. Pues México también le quiere entrar a la batalla aeroespacial, que está valuada en más de 340,000 millones de dólares. Y hasta ahora el país se ha colocado muy bien como una nación manufacturera de la industria liderada por Estados Unidos. No obstante, la presidenta también busca crecernos más en este sector. Hablábamos de Querétaro es uno de estos bastiones en donde tenemos mucho crecimiento, pero bueno, una nota bastante interesante, sobre todo porque es una de las grandes apuestas económicas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Claro, bueno, esta
apuesta que se está haciendo ha llevado a que México alcance un tamaño de mercado de más de 11,000 millones de dólares y que sea el segundo mercado más grande en Latinoamérica en este sector, solamente superado por este gran gigante latinoamericano que es Brasil. Pero de acuerdo con el Plan México, que es el plan que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum para salvarnos de el efecto negativo de las políticas de Donald Trump, la apuesta es desarrollar un satélite y componentes aeroespaciales propios e incluso realizar exploraciones espaciales, lo cual me parece súper interesante. Gustavo Alonso Cabrera, comisionado en México de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, considera que nuestro país cuenta con el potencial técnico y especializado para convertirse en una potencia. Es un tema que hemos tratado también en este Daily antes. Tenemos talento, hay talento humano bastante buenos en esta área, en el área aeroespacial. Pues la idea es esa, ¿no? Hay un marco regulatorio, sin embargo, que no es necesariamente el más adecuado en estos momentos para disparar y para que lleguemos más o tengamos más presencia los mexicanos en el espacio. La Secretaría de Economía por ahí está impulsando algunos proyectos y opciones para la industria. De nuevo, y les repito las cifras, son 340,000 millones de dólares este sector, lo que está evaluado, el sector aeroespacial, e insisto, México tiene ya las primeras piedritas puestas, falta construir más, pero bueno, este es de verdad, Barney, ahora sí le encontramos más notas positivas a este cierre de semana después de haber arrancado con Donald Trump a todo lo que daba. Pero bueno, mi querida Fer, vamos a cerrar con otras dos informaciones muy, muy interesantes y sobre todo muy positivas para la economía. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, después de mucho tiempo, la inflación alcanzó en la primera mitad de enero el rango objetivo de Banco de México. La inflación general del país bajó en los primeros 15 días de este año más de lo previsto y finalmente se quedó en el rango que, recordemos, la meta de Banco de México es una inflación de 3%, pero se dan vamos a llamarle un espacio, ¿verdad?, de más menos 1%, es decir, arriba de 4% la cosa está mal, abajo de 4%, pues estamos, digamos que encaminados a un buen destino, y bueno, de acuerdo con cifras del INEGI, el índice general de precios al consumidor llegó a su menor nivel en 4 años, 3.69% a tasa anual. ¿Cuál cuesta de enero, Fer? No, la verdad, maravillosa noticia. La cuesta de enero no se está sintiendo casi. Bueno, pero también en Banxico nos traen una muy buena noticia y es que por primera vez en 8 años, Banxico va a dar remanentes de 110,000 millones de pesos. Bueno, también para quien está perdido, ¿qué son los remanentes? Son recursos del saldo positivo de las operaciones que hace y se entregan a la tesorería de la Federación en abril. Este es uno de los regalos así adelantados más grandes así para la administración de Claudia Sheinbaum, para el gobierno federal, que de la nada caigan 110,000 millones de pesos. Banco de México, que como bien lo decías, hace operaciones que están tasadas en dólares o en otro tipo de monedas y derivado de las depreciaciones o los movimientos cambiarios en los mercados internacionales, gana o pierde ahí. Pues bueno, Banco de México, de la depreciación del peso que se dio en 2024, la pérdida, la muerte del superpeso que, insisto, se depreció a lo largo del año pasado 22, casi 23% prácticamente. Bueno, pues eso le generó este remanente de operación al Banco Central por estos por esos 110,000 millones de pesos. Y bueno, este dinero se utilizaría, ¿verdad?, para reducir la deuda pública. Y sin duda, de verdad, una de las noticias así con las que el gobierno y la presidenta deben estar eufóricos, porque nadie se esperaba este tamaño de remanentes, insisto, por primera vez en 8 años. Diría mi mamá, ¿quién te va a regalar 110,000 millones de pesos? Maravillosa noticia, la verdad. Y pues al final el superpeso, incluso en su muerte, fue un héroe. Exactamente, bien lo pusiste, Fer. Nada que agregar a esto que acabas de decir. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de viernes y ya de cierre de una de las semanas más movidas en información internacional. Gracias por todo lo que nos has traído, Fer.
No, hombre, gracias también a los lectores, a los podescuchas, porque sé que han estado muy atentos a seguir a Donald Trump y podemos seguir cubriéndolo por los siguientes 4 años, por lo menos. Y les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Y ahora sí, nos escuchamos el lunes. Muy buen fin de semana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó